Buenas tardes, qué gusto de tenerlos por acá. Hoy vamos a ver la última parte de la formación en abuso sexual infantil. Hoy vamos a ver parte de lo que es evitar la revictimización y el proceso penal. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Ahí lo tenemos. Okay. Está tardando en cargar. Por acá. Unos minutitos, ahí la tenemos. Intervención de la justicia en el abuso penal. ¿Qué es lo que sucede con los pequeños posterior a la denuncia? Al saber que todo lo que ha sucedido con ellos, posterior a que sale a la luz todo lo que de alguna manera había estado pues cuidando o evitando. Y de esta manera pues lleva a... No es un problema. Okay. ¿Qué pasa cuando nuestros pequeños se han decidido a hablar y escuchan personas que los atienden, que les prestan la debida atención, que favorece de cierta manera el que ellos hayan alzado la voz y hayan manifestado la problemática que están viviendo? ¿Cuáles son las medidas que se deben de tomar respecto a las situaciones del Estado? Esto en relación a que el bien público pues sobrepasa la responsabilidad de los grupos de convivencia, en este caso la familia nuclear, la familia extensa, y llega a ser una función de Estado. Por lo mismo, situaciones de abuso sexual infantil, de violencia contra la mujer, de violencia contra alguna población vulnerable, pues ya son cuestiones que se siguen de oficio y responsabilidad directa de las entidades oficiales para el prestar la debida atención en relación a auxilio, información, prestarles algún tipo de apoyo, la orientación adecuada, asimismo lo que necesite de primera instancia la víctima. Y si en este caso las situaciones aumentan en relación a una entidad determinada, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que pudiera ser la alerta de género que tenemos en este caso en algunos de los estados, la misma entidad está obligada a desarrollar los medios necesarios, derivar los recursos obligados y así como las modificaciones tanto de la atención y respuesta que se le preste a la población que en este caso esté siendo foco de la alteración que provocó las acciones estatales. Por lo mismo, hay que tomar en cuenta que en este caso el abuso sexual infantil no solamente es una situación en particular, sino que va a comprometer a todo lo que son los grupos que lo rodean, así como las responsabilidades de las instituciones de injerencia. Evitar, por ejemplo, que se siga guardando, que se siga de cierta manera callando lo que está sucediendo en estos lugares.
Dentro de las características de este proceso, de estas acciones, pues se observa que impera la ley del silencio en relación a que si esto sale a la luz, si esto se conoce dentro de determinado sistema de familiar, pues va a afectar a todo en su organización, en sus funciones, en las actividades que desarrollan. De ahí que el secreto sea la parte primordial de que esto no se conozca. Impera la ley del silencio. Hay confusión que genera en la víctima, donde ellas mismas o ellos generan un sentimiento de culpa, de reproche, de responsabilidad, como si ellos hubieran sido los que permitieron y los que favorecieron este tipo de acto violento. Hay que identificar que también la violencia siempre se encuentra presente de alguna o de otra manera. Cuando llegamos a evaluar ya el abuso sexual infantil, nos damos cuenta que esto es ya parte de todo un desarrollo que se ha ido implementando desde temprana edad dentro del grupo familiar, desde la formación, su origen, los principios, los valores que se están desarrollando, implementando dentro del mismo y que dan cabida a que se germinen los diferentes tipos de violencia, cayendo en este caso pues al abuso sexual. Existen también las amenazas por medio de la persona que victimiza a los pequeños de diversas maneras, en el sentido de violencia económica, violencia física, violencia moral, violencia escolar, que va minando cada vez todas las facultades que pudiera tener nuestra víctima para poder defenderse. Cayendo la responsabilidad en muchas de las causas que originaron la misma dinámica del grupo familiar, observándose así también una asimetría de poder, donde el victimario es superior en muchas características a nuestra víctima. Puede ser superior en edad, en estructura física, en estatus, en recursos, tanto económicos, personales, sociales, morales, que de cierta manera favorecen la victimización de nuestro paciente. De ahí que el mismo Estado tenga que proceder o generar las modificaciones pertinentes en la legislación para prestarle la atención posterior a la víctima de haber hecho lo que sería la denuncia. De ahí que en el artículo 19 del Código Penal refiere que los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, la modificación de las leyes, de la normatividad, para brindarles la atención necesaria. Medidas administrativas, el derivar el recurso económico que en este momento se necesita para la atención y cuidado de las víctimas. Las medidas sociales en relación a la información, a los medios de atención, a la vinculación de servicios médicos, de servicio jurídico, de servicio de atención de primera instancia, de primeros auxilios psicológicos, posterior a la atención y orientación del mismo grupo familiar y el apoyo para la reinserción de la víctima para un desarrollo ulterior positivo, así también como las medidas educativas necesarias para lo mismo, apropiadas para proteger al niño contra toda una forma de perjuicio que pudiera afectar de alguna otra manera a su desarrollo, tanto físico o mental. Es decir, tiene que desarrollar las facultades necesarias para brindarles, en este caso, atención, lugares de acogida,
albergues, en situaciones donde se les pueda prestar la atención tanto física, médica o social que requiera. Incluyendo así también evitar que vuelva a caer en una situación de abuso sexual. Mientras el niño se encuentra bajo la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Determinar, por ejemplo, posterior al suceso, quién va a ser el cuidador determinado que se hará cargo durante todo el proceso, la atención, la rehabilitación e integración de la víctima a su vida social. Estas medidas de protección deberán comprender, según correspondan, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales, el desarrollo de atenciones respecto a las instituciones determinadas que le favorezcan la atención ya mencionada, con el objeto de proporcionar la asistencia necesaria y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación. Si observamos que el acto no solamente es aislado, sino también que se presentan con diferentes tipos de abuso o de violencia dentro del mismo grupo familiar, es razonable el poder proporcionarle no solamente la atención al pequeño, sino a todo su grupo de desarrollo, donde vamos a brindarle la orientación, capacitación, la ayuda y el acercamiento a las instituciones necesarias. Donde vamos a observar también la remisión a una institución, como ya lo mencionábamos, la investigación posterior al acto para determinar los niveles de responsabilidad en cada uno de los participantes del grupo y de la situación y de las personas a su cuidado. Tratamientos y observaciones ulteriores de los casos antes descritos de malos tratos al niño y según corresponda a la intervención judicial. Si durante la investigación y atención se identifican otros factores que pudieron favorecer y facilitar el abuso sexual. De ahí podríamos también pues plantar responsabilidades respecto a los cuidadores, familiares cercanos y familiares extensos. La finalidad de la intervención, en este caso de las diversas instituciones, pues van a buscar la protección integral de los niños víctimas, el esclarecimiento del hecho y la sanción al responsable, desarrollando las adecuadas investigaciones y adquisición de la información que nos pudieran dar pie a que se esclarezca debidamente el hecho, brindándoles también una área de asistencia y judicial para el desarrollo del proceso como tal, desde lo que es la denuncia, las declaraciones, la toma de pruebas, la realización de la carpeta, la fijación de la fecha de declaración o de la primera audiencia, posterior a los llamamientos que pudiera hacer la entidad judicial para todos los implicados en el mismo, así como las entrevistas que se van a realizar ante el Ministerio Público y prestarles a los pequeños víctimas todas las atención necesaria y que no pudieran ser agraviados o victimizados nuevamente durante esta situación. Las garantías durante el proceso penal. Durante la investigación de los casos de violencia notificados por el pequeño deben de ser por parte de personal capacitado en este rubro, que haya tenido la formación necesaria para la obtención de información, para el manejo de pruebas, para la identificación de más indicios que pudieran favorecer la identificación del victimario, así como la supuesta disposición, si es su caso, y durante el mismo, pues, establecer los vínculos o límites de convivencia física y emocional que se pudiera
desarrollar para evitar algún tipo de violencia hacia el pequeño. En algunos casos, por ejemplo, la misma familia es la que lo critica, lo que lo señala, lo que lo culpabiliza en muchas situaciones, como ser promotor de su misma agresión. Las garantías procesales se han de respetar en todo momento y lugar. En particular, todas las decisiones que se adopten deben de obedecer la finalidad principal de proteger al niño, salvaguardar su posterior desarrollo y velar sus intereses superiores. Además, hay que procurar que la intervención sea lo menos perjudicial posible en función de lo que exijan las circunstancias. En este caso, pues valoraríamos el nivel emocional y psicológico que pudiera tener el pequeño para poder proporcionarnos la información necesaria, el tipo de espacio o instrumentos que nosotros vamos a utilizar para recabar los datos comprobatorios para la denuncia que se está desarrollando. Brindarle el espacio necesario para que el pequeño pueda de alguna manera ser escuchado, manifestar su malestar, su punto de vista, y asimismo identificar las características necesarias que favorezcan la resolución del hecho que estamos investigando. En las medidas de protección, pues en el artículo 39 del Código Nacional establece que los estados adoptarán las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima, considerando comprendidas todas las mismas, las medidas tendientes al resarcimiento e indemnización. Le ayudará a que el pequeño pueda reestructurar nuevamente su vida, su estado emocional, su manejo de emoción, el control de sus actos, para que él pueda nuevamente reingresar a una vida social positiva y que tenga todas las cualidades y competencias necesarias para poder desarrollarse como una persona normal y ser funcional respecto a todos los niveles de su desarrollo. Buscaremos no revictimizar, no puede ser víctima como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia. Evitar de toda manera que el mismo sistema pueda hacer foco de algún tipo de violencia hacia el pequeño, algún tipo de violencia institucional, de omisión, de perjuicio sobre el pequeño o de malas prácticas relacionadas con el proceso de la denuncia e investigación del hecho. Entrevista por personal capacitado, en este caso, pues que tenga amplio conocimiento respecto a lo que es el desarrollo infantil, sus competencias dentro del desarrollo humano, una visión clara sobre lo que es el ciclo vital de la persona para identificar el estadio en el que se encuentra nuestra víctima y asimismo adecuar la atención que se le está proporcionando y favorecer de alguna manera pues el contacto con las instituciones y que el pequeño pueda recibir la atención adecuada y necesaria para este tipo de situaciones. En lo posible una vez y no podrá ser interrumpido de ninguna manera debido a que estos procesos, como ya se mencionó, se siguen de oficio. Cuando se tiene conocimiento o denuncia del mismo, el mismo Estado es el que se encuentra obligado a darle el seguimiento, la atención y la conclusión necesaria al proceso penal. La participación plena en el proceso como testigo capaz y creíble, derecho a ser informado. El pequeño tiene que estar
consciente del proceso en el que se encuentra. En nuestro caso, por ejemplo, cuando nosotros somos psicólogos forenses, tenemos que atender el estado emocional del pequeño, pero no proporcionarle un tratamiento terapéutico. Lo recomendable es que el tratamiento terapéutico sea por una persona independiente del mismo proceso y que pueda brindarle mayor apoyo y atención respecto a la convivencia con el pequeño. Recordemos que nosotros como psicólogos forenses pues solamente vamos a hacer la entrevista de evaluación y aportar las pruebas necesarias hacia el juzgado, pero el atenderlo, el brindarle un proceso terapéutico podría de cierta manera viciar la información que vamos a proporcionar hacia el juez. Por eso se recomienda que sean dos personas diferentes. Una, la del proceso terapéutico, que ayude al pequeño a reinsertarse y a sobrepasar esta circunstancia, y ya que el proceso terapéutico va a ser más largo y más continuo que la valoración psicológica forense que nosotros podamos desarrollar. Por eso se recomienda que sean dos personas. Bueno, pues en el proceso judicial este no podrá ser interrumpido hasta que haya una determinación, puesto que no se puede obstruir el proceso judicial y no puede evadirse la responsabilidad penal del victimario. Asimismo, vamos a evaluar las competencias y capacidades del pequeño para que él pueda ser un testigo capaz y creíble para su propio desarrollo. ¿Sí? Derecho a ser informado. Nosotros nos toca de cierta manera explicarle en el nivel que nos pueda entender y atender todo lo que está sucediendo. Desde el mismo proceso de denuncia, las declaraciones, las entrevistas que tiene, el qué va a suceder, por ejemplo, respecto a su victimario, y ayudarlo a entender que algunas veces el fin del proceso mismo no termina con una implementación de causa penal o una implementación de un proceso penal. En muchos casos, esto se vuelve un poco más, se retrasa más por los procedimientos penales. Por eso mismo, no puede ser interrumpido, pero sí tenemos que brindarle al pequeño toda la información necesaria. Evitar el contacto directo entre niños víctimas o testigos o tutores del delito. Evitar de alguna manera que pudieran ser focos nuevamente de la violencia ejercida y que pudieran ser de cierta manera amenazados, mal informados o manipulados para que sea alterado el proceso penal. Teníamos una manita arriba, no, creo que no. Sí, Ana, nos está dando la manita. Sí, buenas noches. Yo quería Buenas preguntar, noches. no sé si me escucho bien, Sí, pero sí, lo estoy escuchando. estamos aprendiendo ahorita más que nada sobre el actual, el no revictimizar, pero hablando sobre cosas forenses, ¿no? Sobre Ajá. cosas, me gustaría, pues al final de cuentas nosotros como psicólogos en algún momento estamos como para apoyar a los padres. ¿Cómo podríamos o qué consejos le podríamos dar a los padres para el momento en que el niño decide hablar? Porque creo que ese momento es muy importante, el que los padres sepan actuar ante una noticia así, ante esa información, y mediante la reacción de los padres depende Sí. mucho de lo siguiente, ¿no? De cómo va a estar el niño. Entonces, nosotros como psicólogos, ¿qué podríamos recomendarle a los padres para que puedan sobrellevar esa información? Es una situación bastante compleja en relación también a que qué es lo que el pequeño va a informar
o qué es lo que está mencionando. Recuerda que generalmente es una situación que repercute en todo el sistema. Lo que podemos informar de cierta manera es las instituciones a las que pudiera acercarse y que recibieran de primera instancia toda la atención judicial o procesal que se pudiera determinar. Y esto en base también a cuáles serían las características que se van descubriendo, porque si, por ejemplo, el pequeño menciona el abuso, pero por parte de alguno de los progenitores, la familia va a tener una alteración bastante marcada sobre esta situación. ¿Qué se les podría comentar a los padres? Pues antes que nada es creerles, apoyarlos, prestarles la atención necesaria, ayudarlos a que se acerquen a las instituciones donde se les pudiera presentar la atención que requiera el caso. Pero sí hay que identificar cuáles son las características del mismo. Muchas de las veces los padres son los primeros que comienzan a negar esta circunstancia por la misma dinámica en la que se encuentran inmiscuidos. De hecho, la denuncia formal en gran mayoría de los casos es por personas ajenas al mismo grupo familiar. En este caso, los maestros, cuidadores externos, personas que tienen convivencia y contacto con el pequeño, pero que no tienen una relación directa con el mismo grupo. De ahí que la gran mayoría de los casos, el denunciante es alguien que no se encuentra inmiscuido en la dinámica del grupo de origen. No sé si con eso pudiera contestar un poco tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? En relación a lo anterior, lamentablemente no muchos de los actos de abuso son dados a conocer, debido a que, como ya mencionábamos, la misma familia es la que lo oculta, la que evade de cierta manera las responsabilidades. No es fácil para el mismo grupo familiar identificar que dentro de su misma dinámica se encuentra una víctima y un victimario. Es muy compleja la dinámica que se da en estos grupos y que favorece la situación del pequeño. Y bueno, una pregunta más. Sí, dígame. Si la víctima habla, pero no ¿Sí? es exactamente ante los padres, sino a su cuidador. No sé, Sí. en algún momento que esté en algún equipo de fútbol o en algún club y todo eso, y allá habla, este, y alguno de los victimarios, el victimario es alguno de sus padres o algún familiar cercano, Sí. ese, ese grupo en donde él está suponiendo, ese director del equipo de fútbol que escuchó que el menor expresó que es víctima de abuso de sus padres, suponiendo, Sí. pudiera intervenir en el proceso de no entregarle al niño a sus papás o algo por el estilo, o sea, o cómo se maneja ese. No, a ver, si poniendo como ejemplo lo que tú mismo estás mencionando, el pequeño va y lo declara o lo manifiesta con alguno de sus cuidadores o algún maestro, el maestro no tiene la capacidad para retener al pequeño, o sea, no lo puede separar de su grupo, ¿sí? Él no tiene esa facultad, pero sí tiene la obligación de denunciar el acto que se está cometiendo. Al denunciar esto, tendrá que hacerlo en alguna de las instituciones obligadas, como es el Ministerio Público, el DIF, alguna dependencia municipal, que puedan recibir en ese momento la denuncia y seguimiento. Entonces, ellos son los que sí tienen la capacidad de
retener al pequeño si es que alguno de los padres es el que cometió este acto, y de llamar a las demás personas que están relacionadas en el grupo de estudio, ¿sí? Al pequeño lo podrán poner en una situación de cuidado, como puede ser un hogar de acogida o alguna institución, durante la denuncia. Posteriormente se le derivará a un cuidador que le preste las atenciones necesarias. En este caso, por ejemplo, bueno, para no entrar en una situación de tenemos un padre agresor y un padre cuidador. En este caso se toman las determinaciones de la separación, tanto física como emocional, y delimitar el contacto, y al padre cuidador se le proporciona la atención y apoyo para que el pequeño pueda recibir la atención necesaria. De ahí seguiría todo lo que es el proceso judicial. Pero el que sabe de alguna manera que hay un acto de abuso está obligado a la denuncia. De ahí que mencionaba desde el inicio que esta es una situación que se sigue por oficio. Cuando se supera la atención y cuidado del pequeño y no se han respondido adecuadamente a sus necesidades, pasan a ser responsabilidad del Estado. Por eso se toma mucho en cuenta sus derechos humanos y el principio superior de la niñez, lo que está sobre el mismo funcionamiento del grupo familiar. Nuestra obligación en este caso, si sabemos, si nos damos cuenta, es denunciar. Okay. Muchas gracias. Sí. Vamos a... Ok. La ley de la violencia familiar dice: toda persona que sufriere por una acción directa de violencia, de agresión, por omisión, cuando no se les da la debida atención a sus necesidades básicas, emocionales, la atención necesaria, y los pequeños pues sufren de abandono físico, de desnutrición, de falta de educación, también podemos de cierta manera pues atender por medio del Estado estas circunstancias. El daño psíquico, físico, el maltrato moral, fin. Dentro del maltrato moral, pues ya entra lo que sería, por ejemplo, el mostrar fotografías indebidas de los pequeños, publicaciones, la utilización para obtener algún tipo de satisfacción sexual en este caso, que no hay necesariamente un contacto o hay una agresión, un contacto físico, pero sí hay una utilización para la satisfacción del mismo. Por ejemplo, verlos, tomarles fotografías, toda esta situación. Algún tipo de abuso financiero notoriamente ilegítimo, donde no se les da los recursos económicos necesarios para su desarrollo sexual, o en su caso la libertad, aunque no confiriera un delito por parte de algún integrante del grupo familiar. A los efectos de esta ley se considera grupo familiar al originario en el matrimonio, uniones de hecho, y a quienes cohabitan bajo un mismo techo en forma permanente o transitoria. En este caso, cualquier persona que cohabita con el pequeño y que pudiera haber favorecido, intervenido o facilitado este tipo de abuso hacia los pequeños, serán partícipes o tendrán algún tipo de responsabilidad legal dentro del hecho declarado. Hacer cesar la situación de riesgo, a lo que mencionaba anteriormente, la separación de la persona que agrede, del victimario, de la víctima, y tomando las medidas necesarias. Si la situación sucedió en la casa, con el grupo de origen, los padres, pues se buscará algún pariente cercano y que pueda prestarle esta atención.
los abuelos, los tíos, algún familiar que esté en situación favorable para brindarle el apoyo y ayuda. Adoptar medidas de protección, pues, como ya les habíamos mencionado, y establecer medidas terapéuticas para la rehabilitación de las víctimas. Proporcionarles la atención en alguna institución para su desarrollo y para la reintegración, tanto a la víctima como al grupo familiar que no estuviera directamente con esto. Por ejemplo, como preguntaban hace un momento, si el victimario es alguno de los padres, pues al padre que es victimario es separado, pero al padre que es el cuidador se le brinda la atención necesaria y también apoyo psicológico. En este caso, pues, para sobrellevar el hecho. No creo que sea muy fácil de bueno, me salí unos segundos. Ok, obligación de denunciar. La persona que tome conocimiento de malos tratos o de situación que atente contra la integridad física, sexual, psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente o cualquier otra violación a sus derechos, debe de comunicar a la autoridad local de la aplicación de la presente ley. Ya está establecido. En dado caso en que nosotros tengamos conocimiento como psicólogos dentro de la evaluación del mismo o de la atención al grupo y que nosotros tengamos la información de primera mano, estamos obligados a denunciar a la autoridad competente. En caso de no hacerlo, estaríamos cayendo en omisión y estaríamos también implicados en un delito. Por lo tanto, nosotros tenemos de primera instancia pues esta obligación, el denunciar cualquier tipo de violación o abuso de cualquier persona dentro del grupo que en dado caso pudiéramos nosotros evaluar. Cuando las víctimas fueran menores de edad o incapaces, ancianos, discapacitados que se encuentren imposibilitados de denunciar por sí mismos, deberán ser denunciados por los representantes legales o el Ministerio Público. Ellos recibirán la orientación y el apoyo necesario para la implementación de la denuncia y el mismo proceso penal. Asimismo, se les brindará el acompañamiento necesario para el buen desarrollo del mismo y que ellos puedan cumplir con todos los requisitos necesarios o aportaciones de información que pudieran favorecer para restablecer el buen funcionamiento de su grupo. Por los servicios asistenciales, en este caso, como mencionabas, cualquier tipo de persona que estuviera en contacto con el pequeño, como cuidador, como instructor, como educador, como algún tipo de asistencia que se le pudiera brindar al pequeño, el personal que se entere que sucede esto está obligado a denunciar. Por los servicios asistenciales, sociales, educativos, sean públicos o privados, que hayan tomado conocimiento directo o indirecto de los hechos violentos, como así por los profesionales de la salud y todo agente público que tome conciencia de estos hechos en razón de su labor. Todo ello sin perjuicio de la representación legal que le cabe a la persona víctima del hecho violento en el ámbito familiar.
El menor de edad incapaz puede directamente poner en conocimiento del hecho violento al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene la obligación de escucharlo y brindarle las facilidades necesarias. Si es menor de edad, brindarle a un cuidador, revisar dentro de toda su dinámica familiar si hay algún tutor que pueda hacer el apoyo del pequeño. Si el pequeño se encuentra en una situación de incompetencia para poder declarar, como puede ser una situación física, algún deterioro mental o psicológico, o alguna situación de falta de competencia social, como podría ser otro lenguaje, algún dialecto, alguna situación, por ejemplo, geográfica, se le debe de proporcionar algún traductor, las medidas necesarias de traslado, de cuidado y de atención, de canalización posteriores a la denuncia del hecho. Artículo 72. Son acciones dependientes de instancias privadas las que nacen de los siguientes delitos. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal, cuando no resulte la muerte de la persona ofendida y las lesiones ya mencionadas en el artículo 91. En los casos de este artículo no se procederá a formar causa, sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio. Manda en cuenta, como ya se mencionó, que esto es una responsabilidad del Estado cuando el grupo familiar de origen no cumple con las medidas necesarias para la satisfacción de las necesidades del pequeño. En los artículos del inciso 1, cuando la víctima fuera menor de 18 años de edad o haya sido declarada incapaz, pues se le proporciona un representante legal, que en este caso pueda ser parte de alguna institución o algún tutor determinado para el cuidado del pequeño. La Ley de Protección de Víctimas, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, identificar en qué rubro o qué nivel fueron afectados sus competencias para que de esta manera puedan ser restablecidas y restauradas en lo posible. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las víctimas, con la atención, capacitación, orientación y seguimiento dentro del proceso dentro del proceso judicial, para que ellos puedan tener la mejor atención dentro de del desarrollo del mismo. Establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicas a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas del delito. El establecimiento y desarrollo de instituciones determinadas y especializadas para la atención tanto de víctimas, de algún tipo de abuso o de falta hacia sus derechos humanos, que el Estado está obligado a diseñar y a desarrollar. Hay diferentes niveles dentro de lo que sería la seguridad pública que brinde esta atención, como las oficinas encargadas para la atención de víctimas, para la atención de mujeres victimizadas, para la atención y cuidados de niños, niñas y adolescentes dentro de los procesos. Hay juzgados actualmente especializados para la atención de niños, niñas y adolescentes en los diferentes situaciones judiciales que se pudieran desarrollar, tomándolos a ellos como punto vulnerable. Instrumentos provisionales, provinciales que favorecen la atención de los mismos y la realización de los protocolos y el cumplimiento de las leyes anteriores. Evaluar si el niño se encuentra seguro y protegido, determinando la situación o lugar donde va a estar posterior a la denuncia,
denunciar cuando existan intereses contrapuestos, en el caso que se dé alguna situación especial que pudiera afectar al pequeño, evitar, por ejemplo, que siga siendo víctima de esta situación. Si en el caso de la denuncia se encuentra que uno de los padres fue el victimario, pero que el otro facilitó o que promovió esta circunstancia, pues se buscará otra dinámica de convivencia donde el pequeño pudiera estar alejado de estas personas. Controlar que el niño víctima se encuentre en condiciones de declarar, tanto físicas, emocionales, psicológicas, en situaciones favorables y óptimas para informar de una manera adecuada las características del hecho, lo más pronto posible, respetando lo establecido en el artículo 327, donde se refiere a que se le brinde la atención y cuidado necesario dentro de las instituciones de seguridad pública para la declaración de los mismos. Hay que tomar en cuenta que posterior a 6 meses del hecho, las situaciones van perdiendo la claridad necesaria y se van matizando de diferente manera, tanto así los recuerdos, las situaciones y los hechos respecto a la situación estudiada. Solicitar medidas de protección si el imputado se encuentra en libertad o recupera la misma. Si el que se determina como victimario de alguna manera no se encuentra recluido o en prisión preventiva, tomar las medidas necesarias para que no violente a la víctima, determinando medidas de atención y protección o de restricción respecto al pequeño. Controlar que se cumpla lo establecido respecto a la privación o suspensión de la responsabilidad parental si alguno de los padres fue el que ocasiona el hecho denunciado. Evaluar la posibilidad de reclamar daños y perjuicios en relación a los efectos tanto físicos o psicológicos que se pudieran haber presentado en la víctima y pedir así algún tipo de indemnización respecto al daño. ¿Sí? Brindar la posibilidad de un tratamiento o terapéutico removiendo los obstáculos. Esto, de cierta manera, brindándole la información de las instituciones que le pudieran proporcionar y obligando, de cierta manera, al grupo familiar para que le brinde esta atención. Hay que tomar en cuenta que intervenir mal es el camino a la impunidad. Si de cierta manera nosotros no hiciéramos nuestra labor de una manera adecuada, también estaríamos participando en la realización y desarrollo del hecho. Nuestra labor es atender e informar y evaluar adecuadamente, ayudando a proteger a los pequeños respecto a desarrollo de programas, de información, de atención y de salvaguarda de desarrollo de los individuos, ayudando a reparar y penalizar las acciones que se presentan. Solo la denuncia, el relato de los hechos y la condena para el victimario inscriben una huella sobre la que puede reconstituirse la vida del menor. En algunos casos, por ejemplo, el proceso penal el proceso judicial no concluye con la instauración de un proceso penal hacia el victimario, pero el hecho de que se tomen acciones, el hecho de haber sido escuchado, el que se le brinde la atención, se modifiquen las acciones necesarias o de comunicación y de convivencia dentro del grupo que lo está violentando, ayuda a que el pequeño, de cierta manera, pueda restablecer nuevamente esas facultades que favorezcan su desarrollo, permitiendo así un crecimiento más positivo y favorecedor para el pequeño.
pues es hasta aquí donde terminamos esta pequeña introducción. Tenemos tiempo para una pregunta, bueno, 2 preguntas más. Buenas noches, profesor. Yo sí tengo una pregunta. Sí, dígame. Todo esto que nos compartió también es válido, por ejemplo, cuando el abuso sexual es ahistórico, es decir, cuando se revela años después de su realización. Las formas en que se denuncia, se procede y se atiende son diferentes, pero sí es válido. Recuerda que los delitos de abuso sexual no prescriben con el tiempo. Es una situación que, si se logran recabar los indicios necesarios, se puede realizar el proceso judicial y restaurar de alguna manera el daño cometido. No sé si... Sí, tengo otra duda también. Sí, dígame. En la parte de todo el proceso, ¿no? Algo que no favorece la denuncia, ¿no? Por parte de cuidadores o de personas externas al núcleo familiar cuando es develado por el niño justamente en la escuela o en algún otro ambiente, es las consecuencias que pueda tener la persona que denuncia. En este caso, el sistema judicial o el proceso que se lleva a cabo, que se abre pues sí, por la denuncia, también protege a quien la ejerce de prejuicios o de actos en contra de esa persona por parte del abusador. Del denunciante, por ejemplo, tomando el ejemplo. Ajá, por ejemplo, no sé, nosotros como psicólogos, ¿no? Traen Sí. al niño a consulta, devela el abuso sexual, ejercemos la denuncia. También Sí. hay algo que nos protege a nosotros, por ejemplo, porque pasa mucho, ¿no? Las amenazas, ¿no? Las amenazas, el daño, ¿no? Y que eso muchas veces nos limita o nos puede llegar a limitar a ejercer la denuncia. Sí, nos protege. En cualquier tipo de denuncia de algún proceso judicial, se nos protege en relación a la atención prestada, es decir, la misma ley determina que cualquier acto de agresión, de amenaza o de violencia derivado de, en este caso, algún proceso judicial, se establece ya como prerrogativa para algún tipo de medida posterior. En este caso, si nosotros sufrimos amenazas, sufrimos violencia o agresiones, por ejemplo, de las personas que están inmiscuidas en esta situación, o por ejemplo de los padres, sí se nos protege. Perfecto, profesor, gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta más. Bueno, creo que no hay preguntas. Pues no queda más que decirles feliz Navidad, que todas sus metas se cumplan. Estamos concluyendo esta formación. Fue muy agradable poder participar con ustedes en este seminario de abuso sexual y agradezco mucho a la organización del Centro Psicológico por su invitación. Esperamos que no sea la única ni la última y pues no me queda más que decirles gracias y buenas noches. Gracias a usted, profesor, por compartir su amplio conocimiento. Gracias. Me menciona que si podría subir las diapositivas. Voy a revisar, creo que ya las había subido, pero sí, de todos modos sí las voy a subir y estas mismas también las vamos a subir a la plataforma. Así como también se estará subiendo este video para las personas que no nos pudieron acompañar por causas del horario y situaciones personales.
Gracias. Gracias, que pase feliz noche y feliz Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias, igualmente. Que la pasen con su familia y con los seres queridos. Gracias y buenas noches.